buenos días. Este es el programa El Látigo contra la Corrupción y como siempre, viernes a viernes, este lindo espacio que nos dan los hermanos don Edgardo Castro y don Mario Castro a la pastoral de la Iglesia Cristiana Ágape para compartir esas lecturas bíblicas que tienen vida, tienen poder, tienen entusiasmo y por eso estamos muy agradecidos aquí. De tal manera, saludamos a todos nuestros televidentes, tanto a nivel nacional como internacional, particularmente a esos miles de hondureños que se han tenido que ir de este país huyendo, buscando otros derroteros para apoyar a sus familiares que quedan en este país. Así que desde donde estén, Dios les esté bendiciendo y ayudando. Esta mañana me acompaña hermano Carlos del CID, Pastor David. Pastor Rigoberto, gracias por tener este espacio, gracias a Dios y a los hermanos Castro. Saludamos a las personas que nos están viendo en diferentes partes del país, diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que se acercaron el día del plantón, Pastor Rigoberto, sí, y nos dieron muestras de aprecio, nos dijeron los vemos, sigan adelante, no se preocupen por todo eso que está sucediendo contra ustedes, vamos a caminar. Y quiero muy especialmente darle gracias a don José Mejía, a Héctor de Comayagua, a Ovidio Moncada, a Antonio Tejada y al compañero Denis Walter Domínguez. Gracias por creer que nosotros estamos haciendo algo, Pastor, desde esta perspectiva cristiana. Y Carlos, ¿algunas palabras? Bueno, igual agradecemos a la Iglesia Cristiana Ágape por el espacio que nos permite al Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, una vez al mes, de poder participar en estos diálogos abiertos que la Iglesia tiene con usted, la población en general, con los hermanos y hermanas de iglesias, para hablar de este evangelio contextualizado. Amén. Queremos darle un anuncio a la gente del Progreso, departamento de Lloro. Nos han escrito, por favor, personas de la ciudad del Progreso que estén interesadas en que la Iglesia Cristiana Ágape se levante también en el Progreso, esa iglesia bíblica, cristiana, revolucionaria, con ese componente social, pues ahí en la pantalla está un número telefónico al que pueden enviar ustedes sus comentarios y manifestar su interés con toda libertad. Así les pedimos, por favor, que nos den su nombre, su teléfono, para luego el pastor David particularmente hará los respectivos contactos. Esta mañana queremos usar, como siempre, la palabra de Dios. Vámonos al libro de Miqueas, un profeta que se mueve ahí unos 700 años antes de Jesucristo, y en el capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová Dios, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Pastor David. Sí, creemos que es un tiempo preciso para que hablemos sobre la corrupción. La corrupción desde las altas esferas del liderazgo político, la corrupción desde las esferas religiosas. Claro. Pero queremos usar como introducción un video que hemos preparado con los compañeros que están ahí en cabina, un video que nos va a ilustrar desde la perspectiva ciudadana ¿qué es la corrupción? Porque a veces no entendemos muy fácil eso, pastor. Mucha gente habla de corrupción, pero puntualmente no sabemos qué es la corrupción y los políticos se aprovechan de eso. Si los compañeros nos ayudan ahí en cabina y vamos con el video que tenemos sobre la corrupción. Manolo, de repente tienen que quitar. Obras públicas cuestan más del doble del presupuesto oficial. ¿Por qué faltan hospitales y sobran enfermos en las filas? Si el voto de los ciudadanos, el que elige a los políticos, ¿por qué los políticos permiten que suceda esto con los ciudadanos? Para explicar esta cuestión, es preciso contar una historia que comienza muy atrás, en las urnas. Todos los partidos y candidatos precisan dinero para hacer su campaña política.
Y no hay nada malo en eso. El problema empieza cuando algunos candidatos tienen acceso a más recursos que otros, como donaciones millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos, funcionarios y hasta la propaganda oficial para apoyar a sus candidatos. Cuanto más dinero se tiene, más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y en consecuencia más votos. Por ello, el que dona también espera beneficios a cambio, y así los políticos electos acaban actuando más en favor de quienes les financian que de los votantes. Esto explica por qué a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas ocasiones son poco útiles en lugar de hospitales en lugares donde más se necesitan, y por qué en ocasiones se cierran los ojos ante obras sobrefacturadas o ante la corrupción. ¿Cómo puede usted ayudar a cambiar esa realidad? De 4 maneras. La primera es averiguando quiénes financian a su candidato. Observe si tienen algo que esconder, algún interés económico o político particular, o si mueve ilegalmente recursos del Estado. La segunda manera es incidiendo ante el órgano electoral, para que los partidos, candidatos y donantes cumplan la legislación vigente. La tercera es luchar por reformas que reduzcan la enorme influencia del gobierno y del sector privado en las elecciones. Y la cuarta forma es abogar por un acceso sin restricciones a la información sobre el origen y destino del dinero en las campañas. Muchos países de América Latina ya reformaron su legislación, obligando a los partidos y candidatos a enmarcarse dentro de la ley. Para que un sistema de financiación de la política sea considerado transparente, debe proporcionar información completa, revelando los recursos públicos y privados. Información detallada, presentando valores y cuentas que identifiquen a los donantes. Información verdadera, que esté controlada por los órganos electorales y reciba sanciones en el caso de fallas o imprecisiones. Y, sobre todo, debe tratarse de información actualizada e información accesible, que haga uso de las posibilidades ofrecidas por los medios de comunicación e Internet. El elector precisa tener acceso a informaciones claras y confiables antes de votar. La información puede cambiar el resultado de una elección, o incluso puede funcionar como un elemento poderoso para frenar la corrupción en un país. Muy bien, ¿qué les pareció, televidentes? Ese pequeño material, parece que se vinieron a Honduras, parece que se vinieron a Honduras a tomar cada uno de los elementos para decir, esto es la corrupción, y en esto afecta la corrupción, y en esto se mueve la corrupción, y hay varios elementos ahí, pastor, que definitivamente nosotros debemos de considerar, claro. Y fíjese que parece que vinieron a averiguar lo que está pasando ahora, porque se centran en el dinero para las campañas políticas. Dice, ¿de dónde reciben este dinero los políticos? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué compromisos han hecho con aquellas personas que dieron el dinero? También dice cómo los medios de comunicación pueden ser un instrumento para visibilizar la corrupción, y cómo vemos en este país que los medios de comunicación cierran completamente el espacio para que nadie se dé cuenta cómo funciona la corrupción. Eso que se les acaba de informar a ustedes, para todos los que dicen que nosotros inventamos todo esto, Transparencia Internacional, pastor, con quien el gobierno acaba de firmar un papel, está diciendo, mire, la corrupción es esto, y prácticamente es como si estuviera firmando diciendo, Honduras, miren, fuimos a tomarlos a ustedes como ejemplo, pero vamos a volver a la palabra, y a través de la palabra les vamos a mostrar que eso, pastor, no es nuevo. Queremos hacer un paréntesis. El programa El Látigo contra la Corrupción está celebrando su 5º aniversario, y este próximo lunes va a haber una programación especial. Así que felicidades a los hermanos Castro, al esfuerzo que han hecho a lo largo de 5 años, y tengan la plena seguridad que este programa ha hecho una incidencia enorme en este país. ¿Cierto? Y les decimos, nosotros nos unimos a ese festejo y esperamos también estar compartiendo de alguna manera esos 5 años, porque nosotros hemos sido muy bendecidos. Sí. Este pueblo hondureño ha sido muy bendecido a través de este programa, y estos programas, pastor,
no pueden ser menoscabados, no pueden ser minimizados, mucho menos cerrados. Se tienen que abrir más programas donde se le pueda decir la verdad al pueblo, y por eso le damos gracias a los hermanos Castro y decimos, nos unimos a esta celebración como si fuera nuestra celebración. Así es, y decimos algo, ojalá estos programas de este estilo, de este nivel, pudieran estar en otras televisoras, con otra gente, debatiendo, no necesariamente con nuestro mismo lenguaje, ni siquiera con nuestro mismo punto de vista, pero con la palabra de Dios abierta, pero con Biblia abierta y la verdad expuesta adelante. Miren ese video que hace un ratito presentamos de la corrupción. El régimen actual ha estado como loca ha estado el régimen actual sacando un manifiesto que hay una confabulación. Miren, sinvergüenzas, la confabulación la hicieron ustedes, pícaros, no la comenzaron a hacer hace 2 meses, hace años la hicieron, pero a ustedes les está ocurriendo lo que le debería de decir a ustedes el cardenal Rodríguez con toda la teología que tiene en la cabeza, o los cerebros de la confraternidad evangélica. Gálatas 6:7, se lo hemos repetido N veces, grábenselo, métanselo de memoria como las vocales. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Van a seguir cosechando y toda esa putrefacción les va a rebotar en el rostro, como dice la Biblia y lo decía el profeta del Antiguo Testamento. Creemos que esta temática de la corrupción no se termina, por más tierrita que le quieran poner al excremento del gato los del Ministerio Público, el famoso Consejo Nacional Anticorrupción. Les queda muy grande ese nombre, señora. Señora, usted que dirige esa vaina del CNA, le queda muy grande. Deberían de ser más éticos, más dignos. Si no pueden tener dignidad, háganse a un lado por el amor de Dios, pero no sigan masacrando a este pueblo. Carlos, tenemos algo para hoy, ¿sí? Me parece que es importante hablar y decir, pastores, que el observatorio ha estado haciendo una lectura, un análisis de los acontecimientos que se han venido dando desde precisamente hace una semana, cuando el viernes de la semana pasada el periodista David Romero Elner destapó la información sobre la cantidad de cheques multimillonarios de las empresas que saquearon los recursos del Seguro Social, y que estos cheques estaban dirigidos hacia el Partido Nacional, entre otras múltiples personas jurídicas y particulares. Es importante que vengamos haciendo un análisis de qué ha estado pasando desde ese momento que el periodista hizo la denuncia. ¿Por qué? Porque ha venido una especie de crecimiento de las acciones, tanto del Partido Nacional como reacciones del Partido Nacional ante esa denuncia, pero también han venido creciendo las acciones del pueblo hondureño en rechazo hacia la misma. Sí, nosotros desde esta perspectiva no estamos levantando, fíjese, un programa político partidario ni un programa estrictamente de contenido social. Estamos hablando de la Biblia. Cuando usted se va a Miqueas, capítulo 3, encuentra todo un discurso con una fuerza ética, moral, pero también con una fuerza social, cuestionando a los líderes políticos, cuestionando a los que dirigen el país, la nación de Israel en ese momento. Claramente les habla y les dice la corrupción que están viviendo, y también se los dice a los líderes religiosos. Miqueas capítulo 3, búsquelo y léalo. Y cuando nosotros encontramos algunos comentarios, mire qué interesante, cuando hablamos de Miqueas, este es un profeta que profetiza más o menos 700 años antes de Jesucristo. Es un profeta que pertenece a la clase común del pueblo, porque había profetas como Isaías que pertenecían a la clase alta, pero fíjense que todos los profetas que aparecen en la Biblia, todos dan el mismo mensaje. Ninguno, pastor, viene de los profetas que se anuncian aquí, ninguno dice, no, es que yo soy de la élite, no, es que yo soy de las mega iglesias, y este es de la... No, toditos vienen y dan el mismo mensaje. Y cuando tienen que hablar de la corrupción, de la maldad, de la criminalidad que se llama pecado, todos tienen una misma línea y todos le demandan a aquellos que debe demandársele. Es interesante, y yo quiero enfatizar algunos pasajes. En ese primer pasaje dice: autoridades, lo estoy obviamente parafraseando, autoridades, ¿no están ustedes obligados a saber qué es justicia? ¿No están ustedes obligados a saber qué es justo?
les está diciendo, hey, si ustedes están en los primeros lugares, ¿cómo es que ustedes salen con marchitas, con concentraciones, pagándole a la gente, engañando a la gente y saliendo con mensajes que no tienen nada que ver con la grosería que se está cometiendo en este país, con el latrocinio que se está cometiendo en este país? Mire, aquí David Romero Elder saca unos cheques y dice que fueron más o menos como 2.000 millones los que se llevó el Partido Nacional. No es cierto, se llevaron los 6.000 y pico de millones, porque ellos lo programaron, pastor. Y entonces, ¿cómo es posible que este pueblo va a estar indiferente? Nosotros le decimos hoy desde esta palestra a la iglesia cristiana, no a las cúpulas, porque esos están embarrados también. Así es. A la iglesia cristiana, si no sales, si no demandas, si no levantas tu voz, iglesia cristiana, vas a ver el juicio de Dios en tu propio seno, en tu propia familia, vas a ver el castigo ahí, porque pastor, ya esto no se puede soportar y no podemos seguir siendo cómplices. Así es, Carlos. Sí, es interesante que ante este destape, esta denuncia de este latrocinio en el que ha participado el Partido Nacional a través de estos cheques, se evidencia el silencio cómplice que ha estado siendo parte de los operadores de justicia. Esto es importante señalarlo ante este acto que hace el periodista David Romero Elder, que operadores de justicia, como son el Ministerio Público, como es el Consejo Nacional Anticorrupción, que aunque no es un operador de justicia, es un garante de los actos de justicia, la misma Comisión Interventora al Seguro Social, son conocedores de estos cheques, son conocedores de este informe, este expediente que se ha abierto sobre el caso del Seguro Social desde hace aproximadamente un año. Así es. Y desde hace un año, sabiendo que hay un actor de poder como es el Partido Nacional en el poder mismo, que ha participado de este latrocinio, hacen silencio. Esto los vuelve cómplices y ante esto no queda más que decir que la sociedad en general está llamada a desnudar también estos actos de injusticia de parte de los que tienen el poder y callan ante esta injusticia cometida contra todo el pueblo hondureño. Y miren, estimados televidentes, cuando uno va a la palabra de Dios es algo tan rico disfrutarla, pero no así como dígame el Salmo 1 y leamos el Salmo 23. No, váyase al fondo, por favor, revise, haga un exégesis y se va a dar cuenta que nuestro Dios sigue presente, sigue vivo, está aquí atento al clamor de estos pueblos, de todos los pueblos del mundo. Miren lo que dice siempre en Miqueas 3, verso 9. Este es dirigido a la comandancia de la nación. Aquí diríamos los poderes, las fuerzas armadas, inclusive el empresariado, que nadie ignora acá que la empresa privada tiene poder y los religiosos son un poder fáctico. Miren lo que enseña la palabra: jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. ¿Por qué desprecian la justicia? ¿Por qué desprecian la justicia? ¿Por qué son tan miserables? Ahorita fueron a Alepo, los volvieron a reventar, los volvieron a aplazar. Ahí vienen con cantaletas, etcétera, etcétera. No hay que ser tan cínicos, hombre. Miren, quieren pasar a la historia por lo menos con algo noble. Deberían devolver sus vidas al rostro de Jesucristo. Deberían ir a ese Cristo crucificado, pero ese Cristo glorificado que está aquí presente y que nos está haciendo el llamado de atención. Versículo 11. Sus líderes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo lo mismo que hoy hacen estas cúpulas. No está Dios entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Cínicos, pero como dijo el pastor David, miren, Dios les tiene preparado un juicio para ustedes, quienes sean ustedes. Y nosotros no estamos aquí levantando banderas rojo, blanco, amarillo. Olvídense de esas banderas. Si quieren, patéelas todas. Pero estamos aquí como siervos de Jesucristo, servidores de la libertad y la verdad, pastor. Mire, pastor, da tristeza saber que hay personas en este país que les ponen las pruebas en la cara. Les ponen todos los documentos en la cara de la corrupción, de la maldad. Miles de personas sufriendo porque no hay una pastilla. Miles de personas sufriendo porque no hay un medicamento y siguen diciendo personas, es que son políticos,
Es que son partidarios de X. Yo te pregunto a ti, ¿todavía en tu corazón hay algo de sensibilidad? ¿Todavía en tu corazón o en tu mente hay algo de identidad, de pueblo? Yo entiendo a aquel que sale a una movilización porque tiene hambre y no aguanta, pastor, y un plato de comida. Pero tú que me estás viendo, que tienes para hacer un mensaje, una llamada, para insultar y cerrar los ojos y tu corazón, ten cuidado. Ten cuidado, porque si hay algo que Dios aborrece, y lo dice en esta palabra, pastor, es la insensibilidad, la indiferencia, el corazón de piedra. Nosotros en ningún momento hemos estado mencionando algo que tenga que ver con favorecer a un partido. Hemos estado diciendo lo que sucede en este país, la tragedia que estamos pasando, la gente que está muriendo. Y aún así, pastor, recibimos mensajes. Ustedes son políticos. Qué triste, es doloroso. Muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les decimos, nos unimos al 5º aniversario del programa El Látigo contra la Corrupción. Este próximo lunes será un programa especial y desde ya felicidades, don Mario Castro, don Edgardo Castro. Dios les dé larga vida. Vamos a la pausa comercial ahora. La frase ahí es: acabemos con la corrupción. ¿Cómo? Empoderando al pueblo, empoderando al ciudadano, dejando de decirle al ciudadano: agache la cabeza, sométase a toda autoridad, déjese hacer lo que sea. No. Diciéndole al ciudadano: tú eres las manos de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres la voz de Dios. Entonces, empodérate, camina, avanza, cree que puede haber una liberación, pero no desde la perspectiva del encerramiento, allá escondido, allá esperando que otros te liberen. No. Tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que ser conscientes, Carlos, de todo esto que está sucediendo para que no nos engañen. Claro, la corrupción tiende a intimidar, a querer intimidar. Aquellos que la ejecutan quieren intimidar a las personas que son las víctimas de la corrupción. Dos acciones que han sucedido después de la denuncia que ha hecho el periodista David Romero Elner es que el poder, desde el Partido Nacional en el poder, unos sacaron un comunicado en el cual acusan a quienes han develado toda esta corrupción de estar montando toda una campaña, una persecución, un plan en contra de la estabilidad del Estado. Seguidamente, en apoyo a este comunicado que sacó el Partido Nacional, el Ministerio Público, de manera sospechosa también y cómplice, saca otro comunicado
diciendo de que ellos han estado haciendo acciones durante todo este año, que han conocido, han tenido ese expediente de esos cheques, pero que por no interferir en las investigaciones es que no han hecho pública esta denuncia. Simultáneamente, el gobierno de la República paga una marcha de gentes para que den la sensación de que el gobierno tiene el respaldo popular. Estas acciones lo que evidencian de parte del gobierno es desesperación, preocupación ante la denuncia hecha, pero también ante otra reacción, que es la reacción de la ciudadanía, que la mencionó el pastor David, que es el salir a las calles de manera espontánea que ha estado haciendo la gente en las diversas ciudades del país. Ya se hizo en Intibucá, ya se hizo en La Ceiba, ya se hizo en Tegucigalpa y está San Pedro Sula, y estamos hablando de miles de personas que están diciendo: no podemos seguir siendo víctimas de la corrupción y no estamos de acuerdo, y por lo tanto exigimos a quienes nos gobiernan que realmente persigan a los culpables y que renuncien a aquellos que están involucrados en las mismas. Y fíjese que da risa oír el pronunciamiento del partido de gobierno, y al gobierno son unas magdalenas ahí como lloriquean, ¿verdad? Que tienen una confabulación, que tienen un plan feo. Miren, la confabulación la tienen ustedes no desde ayer, no hace 2 meses. Ustedes son muy malvados, de veras. Y la gente que se mueve alrededor de ustedes, miren, aquí voy a señalar a los militares y a los políticos. Muchos de ustedes están creyendo que van a vivir eternamente, ¿verdad? Muchos de ustedes creen que los acorazados los van a proteger y que no van a conocer el final de su vida. La van a conocer, la Biblia se los dice. Vayan a la Biblia, no sean tan torpes, hombre. Yo no hablo por todos, hay muchos de ustedes honrados y honestos a la empresa privada. No solo se dedican al billete, como que el billete les va a dar de comer, desayuno, almuerzo y cena. Va a llegar un momento que cuando se encuentran con sus cánceres terminales y todo, o sus cuadros depresivos, o sus hogares deshechos, maltrechos, ahí no hay pisto que les pueda servir. ¿Por qué no entienden eso? Que la justicia de Dios reclama todo un andamiaje correcto. Este gobierno da un manifiesto y pone allí el grito al cielo. Si antes no le pide a la OTAN que venga mañana, ¿verdad? ¿Por qué no le piden a la OTAN que venga mañana y les ayude a resolver lo irresolvible? No sean tan corruptos, no sean tan cínicos. Perdonen que se los decimos de esa manera. Nosotros no somos siervos políticos de nadie, somos siervos de Jesucristo. Aprovechamos este espacio televisivo que nos dan los hermanos Castro para presentar el mensaje de Cristo. ¿Saben por qué se asustan muchos de ustedes? Porque les han enseñado esa caricatura de Cristo. Pastor David. Nosotros estamos utilizando la palabra, y si a usted no lo convence la palabra, mis palabras no lo pueden convencer, las de ustedes tampoco. Miqueas, capítulo 3. Vaya a su Biblia, si es que tiene Biblia, y si no, consiga una. Vaya a su Biblia, mire el comentario que se hace sobre esa Biblia. Dice: Miqueas habla especialmente al liderazgo de la nación, pastor, a los líderes de la nación. Póngalo hoy a los presidentes, a los congresistas, a los magistrados, y les habla y les hace énfasis del pecado que están cometiendo. Les dice reyes, príncipes, jefes, sacerdotes. Y mire, qué interesante es que los que debían ser servidores y guías del pueblo ¿son los corruptos? Estamos hablando 700 años antes de Jesucristo. Los que deberían ser la guía, la dirección, los que sirvan al pueblo, son los corruptos. ¿No lo estamos acaso viendo hoy? Ayer vimos esa movilización, empleados obligados a ir a una movilización si no vas despedido. Van a los barrios y le dicen: a ti te estamos dando un bono, tienes que ir a esa movilización. Y por último, aquel que tiene hambre, que tiene días de no comer. Vimos en esos videos, pastores, a esa gente empobrecida. ¿Cómo es posible que se atreven estos bárbaros a jugar con la dignidad? Están volviendo indigno a un pueblo miserable, a un pueblo empobreciéndolo, y las iglesias cristianas aplaudiendo a los que hacen esto. Fíjese que en esta crisis, tanto la señora Hilda Hernández como el señor don Juan Orlando Hernández salieron
diciendo sendos discursos también de tipo religioso. Esta señora dijo que Jesús iba a enviar su espíritu para protegerlos. Y este señor dijo en esa concentración, Dios había establecido desde los tiempos. ¿Y sabe por qué lo hicieron, pastor? Yo se lo aseguro, no tengo ese dato por qué lo hicieron. Ya no encontraron un sacerdote, un pastor que llegara a esa concentración a decir eso, por mucho dinero que les han dado. Fíjense que ya les arde un poquito la cara a los religiosos, porque seguro que les dijeron, hey, vení, orá por mí ahí en la desierto, y ya parece que les da un poquito de vergüenza. Yo quisiera ver a mis amigos, compañeros, pastores, salir y decir cuál es la realidad que está pasando en este país. Tuvieron vergüenza salir ahora, en este momento, a levantarle un discurso. No sé si van a salir mañana, pero esos son buenos indicios. Esos son buenos indicios. Parece que ya les está dando vergüenza. Pero la palabra no se queda solamente con eso. No es suficiente que les dé vergüenza. Tienen que levantar esta palabra, pastor. Miren, así como está. Y miren, ayer daba vergüenza. Ahí están los videos. Y disculpen, pero no podemos callar. ¿Saben por qué? Alguien podría estar diciendo, varios, ¿y por qué no hablan del tercer cielo, del segundo cielo, del primer cielo? Hablen de la gloria de Dios, hablen del pecado. Eso lo hablamos, y en su iglesia se lo hablan desayuno, almuerzo y cena, y otras televisoras se lo están diciendo. Pero estos temas con Biblia abierta no se los están tocando. Quieren tirarles anestesia. Nosotros no somos anestesistas ni mercaderes de la fe. Ayer daba vergüenza ver a los chafas de la Guardia de Honor Presidencial, a la gente que llevaba cartulina, abrir la cartulina, a ver qué lee. Miren, ¿por qué hacen que el pueblo se tire contra el mismo pueblo? Hay que ser muy malvado, Juan Orlando Hernández Alvarado. Oiga, señor Juan Orlando Hernández Alvarado, no se venga con sus sicarios, véngase usted. Hay que ser muy malvado para usar toda la estructura de poder para tirar al pueblo contra el pueblo. No sea tan ordinario. Se lo habían dicho, no sea tan ordinario, se lo digo aquí públicamente. Pero también a los cristianos de este país hondureño, salgan de esos guetos, salgan de esos templos. En la calle está el poder. Revisen los evangelios. ¿Cuánto tiempo dice el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan que Jesucristo daba su mensaje en las calles? Por eso, el día jueves, cuando llegan a prenderlo al huerto de Getsemaní, Jesucristo, ¿qué les dijo? ¿Cuántas veces estuve en las calles? ¿Cuántas veces estuve en las plazas? ¿Por qué no me capturaron ahí? ¿Recuerdan, hermanos? Es importante decir ante esto cuál es el papel que está jugando, el papel ideológico adormecedor que puede estar jugando la iglesia cristiana, tanto evangélica como católica. Es sospechoso el silencio ante estas denuncias muy claras y muy evidentes de la corrupción en la que ha participado el Partido Nacional, porque hemos estado viendo durante todo el gobierno, tanto de Pepe Lobo como de Juan Orlando Hernández, la presencia de líderes de las cúpulas, tanto evangélicas como católicas, asistiendo a diferentes eventos, inauguraciones o oraciones en las diferentes secretarías de Estado de parte de estos religiosos. Como bien lo menciona el pastor David, ya ayer no asistieron a esta presencia de la cúpula en esa concentración pagada que hizo el Partido Nacional. Puede ser un indicador de que están sintiendo miedo, pero puede ser también otro indicador de que ellos están también atemorizados o amenazados por parte del mismo poder para que no vayan a decir nada en contra del poder mismo, ya que ellos han estado siendo beneficiados de las regalías o de la fiesta que se ha hecho, de la piñata que se ha hecho con estos recursos. Sin embargo, lo importante es que sea la población, la ciudadanía en general, sean cristianos evangélicos, sean cristianos católicos, sean no cristianos, sean de otras religiones, sean ateos, los que vayan tomando conciencia de la magnitud del latrocinio que se ha hecho por parte del Partido Nacional, que está en el gobierno, de estos recursos que le pertenecían a toda la ciudadanía y que por lo tanto están dañando a toda la ciudadanía. Finalmente nosotros estamos viendo que ya se están dando algunas secuelas peligrosísimas
de reacciones también del Estado ante el miedo a ser denunciado y a ser descubierto, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Ya empezamos a ver amenazas en contra del periodista David Romero Wellner, y también ya vimos el atentado contra la vida de uno de los que estuvo implicado en el saqueo del Seguro Social el día de ayer, una persona que estuvo implicada en un saqueo de más de 30 y pico de millones de lempiras. Entonces, ¿qué evidencia esto? Desesperación, preocupación. Ante esto, la pregunta es, ¿qué hacemos como ciudadanía? Uno, alrededor de la protección de aquel que está denunciando, porque recordemos, el periodista no ha terminado con sus denuncias, está en un proceso que va poco a poco esclareciendo más y más la magnitud del robo, de la corrupción en la que el partido en el poder participó, pastores. Nosotros creemos que este espacio es un espacio precioso para levantar una palabra de consuelo también. Y el tiempo se nos está yendo y no queremos dejar este espacio sin levantar una oración por todo el pueblo hondureño. Ahora, en especial por aquellas personas que están en riesgo. En este país, matar a alguien es lo más fácil, pastor. Sí, desgraciadamente. No hay institucionalidad. No hay garantías de ningún tipo. Y las autoridades que deberían de estar pendientes de esto es como dice aquí en este pasaje de Miqueas 3, que le quitan la piel de sobre la carne de los huesos al pueblo. Y es literal, pastor, es literal, no es un invento, en Honduras lo vemos. Entonces queremos levantar una oración, muy especialmente por don David Romero. Un hombre que en este momento está enfrentando una situación que ninguno de nosotros quiere enfrentar, ni muchos otros. Pero tenemos que pedir a Dios que ángeles vengan y protejan la vida de este hombre. Y que lo que suceda sea conforme a la voluntad de Dios. Y de esta empresa, porque y también está en el ojo del y de huracán. todos los compañeros que aquí están, mire, periodistas, camarógrafos, controladores de sonido, todo el que trabaja aquí es un peligro para el régimen, para los grupos de poder. Vamos a levantar esa oración. Tú eres bueno, Padre, tú conoces nuestro corazón y tú sabes por qué has permitido que esta palabra se levante desde este lugar. Yo te quiero rogar por esta institución de comunicación, para todas las personas que aquí están, que tú envíes protección, que tú envíes ángeles, que tú protejas al pueblo hondureño, pero en especial a estos hombres y mujeres que levantan valientemente su voz en contra de la maldad y la corrupción. Muy especialmente en este tiempo por don David Romero Elder. Señor, dale paz, su familia cúbrela, guárdale. Y Señor, que su voz sea escuchada hasta en el último rincón de este país y fuera de este país, conforme a tu santa voluntad. En tu nombre, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén, amén. Y queremos expresar una vez más la alegría por el 5º aniversario del programa El Látigo contra la Corrupción. Animar a don Mario Castro, a don Edgardo Castro a seguir adelante, porque ustedes son una luz en el camino, hermanos Castro. Así que estamos muy alegres. Le informamos de nuevo a la población del Progreso, las personas interesadas en poder levantar una iglesia cristiana ágape en el Progreso, por favor, en la pantalla ustedes tienen ahí un número telefónico y pueden comunicarse y luego platicar con el pastor David. Por ahora, para usted que nos dio su tiempo, le agradecemos profundamente. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y al pueblo hondureño, particularmente al pueblo hondureño, le decimos ánimo, esforcémonos, seamos valientes, no tengamos temor, no desmayemos. Las reuniones generales de Ágape los domingos a las 10 de la mañana. Por ahora, muchas gracias, Dios les bendiga y hasta luego.